Para esta mañana estaremos acercándonos a lo narrado en el capítulo 17 del libro de Génesis. Vamos a estar orando, luego leeremos nuestro texto y estaremos considerando entonces algunas partes que en él se nos narra. Amado Dios, Señor, sin duda eres bondadoso al concedernos un nuevo día, al permitir que podamos apreciar, Señor, una nueva mañana, que nuestros ojos puedan abrirse y reconocer tu gracia una vez más, tu misericordia. Señor, y más cuando el día de ayer fue insuficiente nuestra devoción, nuestras tareas, Señor, siempre se quedan cortas delante de la majestad de tu bondad, Señor. Pero te pedimos, Dios, que nos instruyas. Necesitamos de ti, Señor, y nos regalas esta oportunidad de temprano acercarnos como hermanos, como hijos tuyos, a beber de una misma fuente, a leer una misma palabra y por ella ser instruidos, Señor. Ayúdanos a recordar la grandeza de tu fidelidad. Ayúdanos a recordar también nuestra responsabilidad. Delante de ti estamos, Señor, en esta mañana. Te pedimos todas estas cosas por Cristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Génesis capítulo 17, entonces, vamos a leer. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo por sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también
te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fue circuncidado con él. Bien, mis hermanos, es un texto largo y este pasaje es crucial para entender la teología pactual, ya sea desde una perspectiva presbiteriana o desde una perspectiva bautista. No se puede desconocer la importancia que tiene el pacto hecho con Abraham, y aquí vemos una ratificación del mismo. Como los pactos dejan ver la revelación redentora y explican mucho de la revelación redentora, nos es necesario enfocarnos cada vez que veamos un pacto, cada vez que estemos frente a una figura pactual como es el caso de Abraham. Debemos nuevamente echar una mirada también hacia atrás y reconocer todas las figuras pactuales, ya que como bautistas entendemos que cada pacto viene a ser como un peldaño que termina entonces al final apuntando a Cristo como la verdadera y más grande figura pactual, y a todas las promesas que se hicieron con él, con el propósito de analizar en sí toda la revelación redentora que desde Génesis 3:15 se muestra en la promesa de la simiente hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Así que al tratarse del pacto con Abraham y al incluir nuevos elementos en el relato, quisiera integrar todos los elementos mencionados hasta ahora en el pacto hecho con Abraham. Veamos primero la importancia que tiene este pacto, como lo mencionábamos hace un momento. Y el pacto con Abraham evidentemente es importante por el número de veces que se repite. 5 veces en forma separada, Dios declara a Abraham su pacto. Así que hay una declaración acompañada de 4 ratificaciones, pero en verdad debemos tomarlas todas para construir un entendimiento adecuado del pacto que Dios hace con Abraham. Es de vital importancia el entendimiento de este pacto, porque tiene repercusiones que se extienden aún al Nuevo Testamento. Cuando entra en la historia nuestro Señor Jesucristo, entra cobijado en el pacto dado a Abraham. El mismo Señor Jesucristo está incluido también dentro de este pacto abrahámico, así que se puede decir que el pacto a Abraham se extiende a lo largo de todos los 2 testamentos. Hay una expansión intertestamentaria del pacto con Abraham. La declaración que escuchamos en Génesis 15:18, y nuestro hermano nos lo estuvo explicando: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Allí vemos una declaración del pacto. En Génesis 12 leíamos: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En el capítulo 13
del versículo 14 al 16 leemos: y Jehová dijo a Abraham, después que se separó de Lot: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Y esta que leímos en el capítulo 17, también del versículo 1 al versículo 7, habla del pacto que Dios entonces establece con Abraham. Y hay una más que aparece después de la obediencia que Dios, de la obediencia a las palabras de Dios, que está en Génesis 22, eso será estudiado después, pero con el propósito de agruparlas todas, voy a mencionar nada más el versículo 16 al 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia prosperará, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Entonces vemos la importancia que tiene este pacto por todas las veces que se repite. También debemos hablar de algunas características del pacto hecho con Abraham. Podemos considerar la importancia que tiene la dirección del pacto. Es un pacto que viene de Dios hacia Abraham. No se trata de que Abraham entró en pacto con Dios. Dios se mueve. Y de hecho, en este texto que leíamos dice que Dios desciende para hablar con Abraham. Así que es un pacto unidireccional. No se trata de la respuesta de Dios a la búsqueda de Abraham, porque Abraham no estaba buscando a Dios. Dios vino al encuentro de Abraham. Así que es Dios quien entra en pacto con él. Lo segundo que podemos mencionar es que se trata de un pacto con unas promesas particulares. Si agrupamos las promesas que están relatadas tanto en las otras declaraciones como en esta del capítulo 17, podemos llegar a resumir 3 bendiciones especiales. La primera es la tierra, la segunda es la simiente y la tercera es una bendición. Consideremos la tierra. Ya Dios había prometido y había ratificado una y otra vez la tierra. En el capítulo 12, el versículo 1, le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Así que desde el comienzo, la tierra hacía parte de estas bendiciones especiales del pacto con Abraham. En el capítulo 12, versículo 4, dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Después, cuando llega hasta Canaán, en el capítulo 12, versículo 7, dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Así que vemos desde donde sale hasta donde llega, cómo Dios entonces promete tierra, y así es. Después sabemos que Abraham va hasta Egipto, y allí pues se da la mentira de su relación con su esposa, pero regresa nuevamente a la tierra que Dios le había prometido. Se da la disputa entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Abraham da a escoger, recuerde, a su sobrino la tierra que él quisiera, y luego hay una ratificación allí entonces en la que Dios le dice que le daría la tierra. Y luego Dios proclama entonces que dará a la descendencia de Abraham la tierra, pero después de ser esclavizada durante 400 años. Así que finalmente Dios le asegura a Abraham que la tierra será para todos sus descendientes después de esa esclavitud, y que todos los enemigos serían vencidos. Eso aparecería en el capítulo 22. Así que este pacto es especial porque anuncia que Abraham recibiría una tierra
y que su descendencia la iba a poseer y que se haría una gran nación. Ahora consideremos algo. Adán fue expulsado del paraíso, de su tierra. Noé es mostrado como aquel que es escogido por Dios para presentar a Dios la limpieza de la tierra. Y ahora la tierra es prometida a Abraham. Y esta promesa de bendición se cumple a cabalidad. Cuando nosotros leamos más adelante, el Señor así lo permite, el desarrollo de esta historia, vamos a ver cómo en verdad se cumple la promesa que Dios le dio a Abraham. Y en el libro de Josué, en el capítulo 21, versículo 43 al 45, leemos: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y la habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y a ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Así que la historia se iba a desarrollar tal como Dios la estaba prometiendo en este momento a Abraham, con todos los elementos que antes fueron mencionados. Su descendencia poseería la tierra. Ahora, hay algo que nosotros leemos que nos narra el autor a los Hebreos, y es que aun cuando Abraham poseyó la tierra, él se consideró extranjero. En Hebreos capítulo 11, versículo 9 dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, como herederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha prometido una ciudad. Entonces vemos que la historia muestra cómo se cumple la promesa de la tierra, pero aún así Abraham esperaba algo mejor, lo que quiere decir que Abraham, desde el entendimiento del pacto, sabía que era más que una tierra física. Esta promesa de tierra tiene elementos que se extienden mucho más allá de la vida de Abraham. Se trata de una tierra futura, y nosotros sabemos pues que se trata de la tierra en el cumplimiento del pacto, en la figura de nuestro Señor Jesucristo, en la tierra nueva, el cielo nuevo, en donde mora la justicia. Pero también consideremos la simiente. Junto a la promesa de la tierra también estaba la promesa de la simiente, la nación que habitaría en esa tierra, y cada promesa iba a recibir entonces una revelación nueva de cómo Dios iba a rescatar a su pueblo, y que no solamente recibirían tierra, sino que habría una extensión de hombres y mujeres que serían receptores de este pacto. Se prometió la simiente, recuerde, la simiente a la mujer. Se extendió la simiente con Noé, y ahora entonces se asegura que en medio de la nación de Abraham estaría también la simiente. Dios le dice que haría de él, de Abraham, una nación grande en el capítulo 12. En el capítulo 13 dice Dios que sería como el polvo de la tierra. En el capítulo 15 le dijo a Abraham que sería tan numerosa que sería como las estrellas del firmamento. Así que podemos asegurar que esta promesa y su cumplimiento era en pleno sentido una obra soberana de Dios, porque Abraham era viejo, su mujer era vieja también, y además estéril. Así que el cumplimiento de esta promesa sería una intervención no humana, sino totalmente divina. Y Dios cumple esta promesa, ya que en este capítulo que leíamos, el 17, le dice específicamente cómo se va a llamar su hijo. Le dice que dentro de un año su esposa le estaría dando hijo, y cambia el nombre de Abraham por Abraham. Recuerde que el nombre Abraham
es Padre Altísimo, y luego Abraham, padre de muchas personas, de muchos pueblos. Así que vemos el cumplimiento de esta promesa también. En Génesis 21, versículo 3 dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Así que Isaac vendría a ser el primero de muchos descendientes. Y solo un capítulo más adelante vamos a ver cómo luego Jacob tendría 12 hijos. Y el hilo de la historia se va a estar entretejiendo tal cual como Dios lo había establecido. Uno de sus hijos es llevado en esclavitud a Egipto para que se cumpla la promesa que Dios había establecido. Y cuando hablamos ya de Egipto y de José y de su descendencia, en Génesis 47, 27 dice, así habitó Israel en tierra de Egipto, en tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. Y que hasta Egipto llega el cumplimiento de la promesa que Dios había dado de simiente. Ahora, pudiéramos considerar entonces cómo esta simiente se multiplicaría tanto que leemos esta afirmación de Moisés en Deuteronomio capítulo 10, versículo 21 y 22. Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Moisés está citando el cumplimiento de la promesa del pacto. En tiempos de Salomón, en primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 20 y 21, dice, Judá es Israel en muchos. Judá e Israel eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos, el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Entonces también se cumple que ellos serían como la arena del mar. La simiente. Ahora, pero recordemos que el apóstol Pablo aterriza todas estas verdades de la simiente de Abraham en la persona de Cristo, en Gálatas 3:16, diciendo que estas promesas se habían hecho refiriéndose específicamente a uno y no a muchos, a Cristo. De manera entonces que cuando habla acerca de la simiente y se cumple específicamente con Abraham e Isaac y todos sus descendientes, todo esto apunta a algo mucho mayor, que es a Cristo y los que vendrían después de él. Pues el mismo apóstol Pablo asegura que nosotros somos la simiente de Abraham en la persona de Cristo. En Colosenses 2, 10 y 11 dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cristo entonces es la simiente que nos inserta a nosotros en estas simientes que vendrían después de él como respuesta a la promesa de Abraham. Y por último, la bendición. Esta promesa de bendición que se hace a Abraham y que nosotros leemos que fue un hombre próspero, que fue un hombre rico, un hombre que tenía muchas posesiones y muchas tierras, debe ser entendida la bendición no tanto como en su expresión plural, sino en esta singular, acerca de cómo Dios promete estar con Abraham y promete ser el Dios de la prole o de los descendientes de Abraham. La más grande bendición que tenía Abraham entonces no era el ganado o las riquezas, era el favor de Dios sobre él, la compañía de Dios, la guía de Dios. Seré tu Dios, seré el Dios de ellos.
Yo creo que nosotros debemos imaginar al hijo pródigo y pensando estando lejos de su padre, que la mayor bendición que él podía tener de su padre no era su dinero, porque si su dinero lo tuvo y no lo llevó a ser feliz y a estar en plenitud. Que la mayor bendición que él podía tener, el hijo pródigo, es estar cerca del padre mismo. El hermano del hijo pródigo, recuerden, también escuchó de su padre decir que él lo tenía todo porque tenía la compañía del padre. Así que Abraham recibe la mayor bendición, que es la compañía de Dios. Y también se dice esto para los descendientes de Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Así que todos los que están allí representados en la simiente de Abraham, que es Cristo, y que descienden después de él, también entonces serán bendecidos. La bendición que se promete a Abraham, que es la presencia de Dios y la compañía de Dios, será extendida también entonces a todos los que descienden de él. En Génesis 15:1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. En Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y en Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Dios cumplió su promesa de ser cercano a Abraham, pero también Dios cumplió su promesa de bendecir a los descendientes de Abraham. En Gálatas 3:8-9 dice la escritura: previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. La salvación es la bendición central de la promesa dada a Abraham. Y vemos cómo el apóstol Pablo reconoce su extensión a cada creyente. La bendición es descrita a nosotros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mis hermanos, y lo último que debemos considerar en cuanto a este pacto especial es que en este se inserta una señal. Como vimos, es la circuncisión. Y existen unas claras diferencias entre la señal del pacto de la comunidad que salió del diluvio, cuando nosotros vimos que se levantó en el firmamento entonces el arco iris, y vemos una gran diferencia con esta señal. Esta señal es la circuncisión, y se trata entonces de que las señales guardan relación con las promesas. Cuando Dios prometió no destruir más con agua este mundo, entonces la señal vino por el agua. Y como la promesa dada a Abraham en especial apunta a la simiente, entonces Dios permite que en el órgano reproductor masculino sea el lugar en donde se porte la señal, para que sea una recordación clara, para que se pueda recordar el cumplimiento de la promesa de la simiente dada a la mujer. De manera entonces que esta es una señal especial. Y vemos cómo Abraham cumple inmediatamente las demandas de este pacto y cumple con la señal. Porque dice claramente que Abraham, de 99 años, fue circuncidado, también su hijo Ismael y todos los que estaban en su casa. Los varones de su casa, los nacidos en su casa, los comprados del extranjero, todos fueron circuncidados. Es un pacto especial, mis hermanos, que nos habla de la fidelidad de Dios y que nos habla también entonces del compromiso del siervo por obedecer las demandas del pacto.
Bien, mis hermanos, y un poco de esto trata el capítulo 17 del libro de Génesis, también junto a las otras afirmaciones que vimos del pacto hecho con Abraham. Bien, oremos. Padre, te damos gracias por permitir que una vez más recordemos cuán fiel eres a tus promesas, aquellas que diste a los siervos justos, justificados por ti en el Antiguo Testamento y que cumpliste a cabalidad. Qué bueno es ver, Señor, que más que la promesa a ellos, siempre, Señor, se apuntaba a Cristo, a su descendencia y las bendiciones que recibiríamos nosotros, Señor, por estar unidos a Cristo. Gracias te damos, Señor, muchas gracias por permitir que nuestra mente se dedique a considerar estas cosas, Señor, que aun cuando pueden parecer complejas, entendemos que en razón a la obra de Cristo y su perfecta redención en favor a nosotros, encontramos, Señor, consuelo, encontramos en ella, Señor, descanso. Gracias, Padre amado, porque esperamos todavía una tierra como la prometiste a Abraham. Esperamos la mayor bendición que esté siempre en medio de nosotros y esperamos, Señor, el cumplimiento perfecto del pacto en la señal de Cristo para nosotros en una eterna redención cuando Él venga. Gracias te damos, oh Dios, por este texto en el que estamos meditando hoy y gracias por mis hermanos que están conectados en Cristo Jesús. Amén y amén.